Cordial saludo a todos los presentes. Es muy grato poder en este momento dirigirme a ustedes por este canal de YouTube, por medio del cual hemos tratado importantes temas referentes a la acción de tutela. Y el día de hoy vamos a mirar la inmediatez. Recordemos que los 4 requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela son la legitimación por activa, la legitimación por pasiva y tenemos también la inmediatez y la subsidiariedad. Hoy vamos a tratar el tercer tema, que es la inmediatez, luego de haber tratado los dos primeros, legitimación por pasiva, legitimación por activa, y la inmediatez vamos a encontrarla de alguna otra manera explicada en la sentencia T-183 de 2013. Vamos a dedicarle 3 o 4 videos a ese tema. Inicialmente vamos a entrar en la sentencia T-183 de 2013, como ustedes vieron allí en la pantalla. Y esa sentencia de la Corte Constitucional, pues la descargamos. Yo ya hice el trabajo de descargarla y voy a mostrarles el archivo. Este es el archivo de la sentencia T-183 de 2013, en la cual previamente he subrayado los apartes pertinentes para tratar ese tema. Recordemos entonces que previo al estudio de fondo de la acción de tutela se debe estudiar los 4 requisitos. Y en esa sentencia, la T-183 de 2013, trata sobre la inmediatez y algunas condiciones de carácter normativo que es necesario tener en cuenta para entender en qué consiste ese concepto. Entonces, aquí es un poco técnica de pronto la narración que hace la Corte Constitucional sobre este principio. Dice aquí lo siguiente, en la consideración 3.1 de la sentencia T-183 de 2013, que el principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del cual es racional ejercer la acción de tutela para que sea oportuna la eventual concesión de la protección de los derechos fundamentales conculcados o en riesgo, lo cual quiere decir que para que proceda la acción de tutela debe interponerse de manera inmediata. Entonces, si no se cumpliera este requisito de la inmediatez, puede resultar superfluo acometer el estudio de las demás circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo. Entonces, quiere decir esto que si el día de hoy se presenta la vulneración o amenaza del derecho fundamental, debo de igual manera actuar de manera rápida e interponer la acción de tutela de una manera inmediata. No dejar pasar años, décadas mucho menos, no dejar pasar inclusive cierto término de meses para interponer la tutela, sino que debe ser una acción que se interponga de manera inmediata. Y aquí en la consideración 3.2 dice que a partir de la declaración de inexequibilidad del artículo 11 del decreto 2591 de 1991, que establecía que la acción de tutela podía ejercerse en todo tiempo, salvo la dirigida contra providencias judiciales, se fijaba un término de caducidad. ¿Qué es un término de caducidad? Este artículo 11, que fue declarado inexequible en el año de 1992, decía que la tutela podía interponerse en todo tiempo, salvo aquella tutela que se interpusiera contra sentencias judiciales cuyo plazo de interposición era de 2 meses, pero eso fue declarado inexequible. Explico, inexequible quiere decir que por no estar conforme a la Constitución política, no podía, por tanto, permanecer esa norma vigente. Y por tanto, pues, quedando fuera del ordenamiento jurídico, ya no existe un plazo de caducidad para interponer acción de tutelas contra sentencias judiciales, que sabemos hoy por hoy en Colombia es posible. Entonces, si bien es cierto, el artículo 86 de la Constitución Política, y lo vamos a ver ahora, no puede o no fija un plazo específico para presentar la acción de tutela, como por decir algo, hoy se presenta la amenaza a mi derecho a la educación, a mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, a mi derecho a la libre circulación. Si hoy se presenta la vulneración de este derecho, el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991 establecen un plazo perentorio, un plazo en meses, años, días, para interponer la tutela. Sin embargo, aunque no exista dicho plazo, tampoco puede entenderse que podemos dejar pasar indefinidamente el tiempo y presentar tutela cuando queramos, sino que hay unas normas que de hecho vamos a estudiar aquí en el video para tener en cuenta que efectivamente hay que tener en cuenta
que la acción se debe presentar ante el juez de manera inmediata. Y de hecho, aquí por ejemplo, vemos cómo en esta consideración 3.3 de la sentencia T-183 de 2013, dice que, aquí estoy subrayando, según el artículo 86 de la Constitución Política, el fallo que se pronuncie después del procedimiento de tutela será de inmediato cumplimiento. Recordemos que la tutela también es un procedimiento preferente, sumario y que tiene por objeto procurar la protección inmediata de los derechos. ¿Qué quiere decir? Procedimiento preferente y sumario. La ley establece que la acción de tutela desplaza a otras acciones. Si un juez, por ejemplo, civil, un juez de familia, un juez administrativo, sabemos que tiene a su cargo el conocimiento de diferentes asuntos. Por ejemplo, si se trata de un juez de familia, hay demandas de alimentos, demandas de reconocimiento de la paternidad, en fin. ¿Qué pasa? Que como la acción de tutela debe resolverse en 10 días, desde que tenga conocimiento de ese asunto, entonces, lógicamente, la acción de tutela desplaza en su conocimiento a los demás asuntos. Tendría que aplazar el resto de asuntos que está conociendo y decidirse o tomar la determinación de estudiar la tutela, porque tiene que resolverla de manera más pronta. La única acción que está por encima de la acción de tutela en cuanto a la solución del caso es el habeas corpus. En relación a las demás acciones, no. La acción de tutela desplaza absolutamente a todas las acciones judiciales. Y el procedimiento es sumario. Decimos 10 días hábiles. No puede demorarse más. Ahora bien, dice que esta acción tiene como objeto procurar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Protección inmediata. Por ese motivo es que el fallo no puede demorarse más de 10 días en darse. Además, no solamente hay que tener en cuenta eso, sino que el fallo será de inmediato cumplimiento. Por ese motivo, normalmente los jueces de tutela suelen dar un plazo de 48 horas para su cumplimiento, que lógicamente puede atemperar o puede moderar el cumplimiento del fallo según las circunstancias del caso, pero también el fallo es de inmediato cumplimiento. Entonces vemos cómo el principio de inmediatez se encuentra inmerso en el trámite mismo de la tutela. Y que esto que estamos aquí diciendo, lógicamente, que es el artículo 86 de la Constitución Política, tiene su desarrollo en el decreto 2591 de 1991. En efecto, aquí, por ejemplo, ese decreto que sabemos que fue el reglamentario de la acción de tutela, porque el artículo 5 transitorio de la Constitución Política le dijo al presidente de la República en 1991 que tenía 6 meses para reglamentar el ejercicio de la acción de tutela. Y aquí salió el decreto 2591 del 91, cuyo artículo 1 facilita la prontitud al establecer que todos los días y horas son hábiles para interponerla. O sea, no hay un tiempo determinado, todos los días son hábiles para interponer la acción de tutela, porque pues lógicamente se requiere la prontitud en su ejercicio, estando entre sus principios rectores de la acción de tutela la celeridad, la eficacia y la prevalencia del derecho sustancial. Celeridad sabemos que es que debe ser un trámite rápido, ágil. Hablamos de eficacia porque se trata de garantizar la protección del derecho que ha sido vulnerado o amenazado, por eso tiene que ser eficaz, y en el cual prevalezca en ese trámite el derecho sustancial, es decir, que se tenga en cuenta el derecho fundamental, la garantía del derecho fundamental, no tanto el procedimiento. Por ese motivo, inclusive sabemos que no se requiere ser abogado para actuar en sede de tutela. Es una formalidad que no se debe tener en cuenta. Inclusive, ni siquiera se tiene que presentar por escrito, se puede presentar verbalmente, aunque normalmente se hace por escrito, pero dado el caso, ante una urgencia, podría interponerse verbalmente ante el juez. Entonces vemos que allí no hay unas formalidades en el trámite de la tutela, porque prevalece el derecho sustancial, y aquí repite, el artículo 5 merece un trámite preferencial, porque dijimos que desplaza todas las acciones judiciales, excepto el habeas corpus. Además, el artículo 27 dice que el cumplimiento del fallo debe ser sin demora, y tanto así que existe un trámite que es el desacato, en el evento en que la entidad que ha sido demandada o la entidad accionada no cumpla con el fallo, entonces tiene la posibilidad
de interponer un incidente de desacato, según el artículo 27. Todo eso que hemos dicho, pues deja ver que el trámite es urgente, es inmediato. Y por ende, si esa es la característica de la tutela en cuanto a la protección del derecho, en cuanto al pronunciamiento del fallo, en cuanto al cumplimiento del fallo, lógicamente esto envuelve la responsabilidad que va a tener el accionante o el demandante, llámese el perjudicado directo, su representante legal, su apoderado, su agente oficioso, tendrán también que actuar de manera rápida. Y aquí dice que de tal forma que precisamente ante la gravedad e inminencia de la amenaza, porque es un derecho fundamental, o la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, se ofrece esta vía judicial cuya potencialidad de amparo es notoriamente superior a otros medios de defensa judicial y es un mecanismo que debe proceder de manera sencilla, clara y eficaz. Y por ese motivo, como es sencillo el mecanismo para interponerlo, pues debe hacerse o interponerse de manera inmediata, por su misma sencillez. Y también dice este párrafo, de tal manera que si entre la ocurrencia de la alegada conculcación o amenaza contra los derechos cardinales o fundamentales y la presentación de la acción de tutela transcurre un lapso inexplicablemente extenso, es entendible que se infiera una menor gravedad o aún más irrealidad de la violación acusada, por lo cual no es razonable brindar la protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no sería inmediato, sino inoportuno. Entonces aquí esa es la conclusión que se obtiene del estudio de esta sentencia, de que sí, como decíamos, el trámite debe ser ágil, el fallo debe pronunciarse de manera inmediata y debe cumplirse de manera inmediata, por ende, pues también la misma acción debe interponerse de manera inmediata a la ocurrencia de la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Una cosa envuelve a la otra. Espero que con estas consideraciones haya quedado clara la exposición sobre la inmediatez. En un próximo video estaremos hablando ya sobre otros criterios jurisprudenciales a tener en cuenta y sobre ciertas excepciones. Ya miraremos cuál es el plazo razonable de la acción de tutela, que en principio es de 6 meses, según una sentencia de la Corte Constitucional, pero de todas formas también eso se puede temperar bajo ciertas circunstancias. Bueno, espero que este video haya sido pues muy ilustrativo sobre el tema y pueden darle me gusta y de igual manera pueden suscribirse a nuestro canal para esperar notificaciones. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Hasta un próximo video.